está claro porque así utilizo color negro y se mira mejor, ¿verdad? Para ustedes poderlo observar allá desde su lugar. Ok, bueno. Para los que están en casa, ya se ve la presentación, espero. Vamos a empezar a ver la teoría de gases. La teoría de gases termina, a diferencia de lo que vimos en B3, si usted recordará algo de lo que vimos en B3, a diferencia de lo que vimos en B3, esta se amplía un poquito más y se amplía de tal grado, a tal grado que llegamos hasta la teoría cinético-molecular. Vamos a mezclar un poquito de física ahí, energía cinética, velocidades, y eso lo vamos a meter a las leyes tradicionales que vemos acá, y surgen dos postulados muy importantes ahí, dos leyes dentro de la teoría cinético-molecular. Entonces, vamos a picarle un poquito con esto para tratar de alcanzar el objetivo de la teoría cinético-molecular. Entonces, vamos a empezar con las leyes de los gases. El fin en mente para esta presentación, que va a durar algunas semanas, indicaría, sí, porque son, imagínense, son 7 leyes más la teoría cinético-molecular que involucra 2 más, o sea, estamos hablando de 9 leyes en total. Entonces nos vamos a tratar de ir rapidito. Con esta terminamos química inorgánica y el 2.2 empieza solo con química orgánica, ¿verdad? Entonces hasta aquí llegaríamos. Empezamos con esta. Como a forma de introducción. Para empezar, la materia básicamente se dice que se presenta básicamente o fundamentalmente en 3 estados: líquido, sólido y gaseoso, aunque no son los únicos estados, ¿verdad? Se reconocen alrededor de 7 u 8 estados a los que no toda la materia logra alcanzar. Básicamente, por ejemplo, el estado de plasma necesita demasiada energía. El supersólido, por ejemplo, necesita temperaturas al cero absoluto. ¿Cuál es el cero absoluto? La temperatura más baja establecida por Kelvin, ¿verdad? Que sería menos 273.15 Kelvin, que sería el cero absoluto. Perdón, cero Kelvin, menos 273.15 grados Celsius, así sería. Sería el cero absoluto, y en ese cero absoluto entonces tenemos el supersólido. Luego tenemos condensado Bose-Einstein, que sería perdón, no lo había escuchado. El condensado Bose-Einstein, que es un estado cuántico de la materia, ¿verdad? Es un estado muy particular. Algunos hablaban, por ejemplo, del estado coloidal, aunque un coloide es un estado intermedio de materia, ¿verdad? Pero algunos logran coincidir en que se puede establecer un coloide en términos de una disolución como un estado muy particular. Los geles pertenecen a ello, aunque la mayoría decía que un coloide era un gel, y no, un gel pertenece a los coloides, ¿verdad? Entonces, tenemos varios estados. Y fundamentalmente nosotros nos vamos a referir al sólido, líquido y gaseoso como estados de agregación de la materia. Ahora, ¿por qué se conocen como estados de agregación? Porque dependen principalmente de dos condiciones que lo plantea el ambiente, que son la presión y la temperatura. El cambio de presión y de temperatura determina la forma en la que se va a establecer la materia, la distancia intermolecular y la interacción entre las moléculas o partículas. Que en este caso, a mayor temperatura va a haber una mayor interacción porque va a haber mayor energía cinética y por consiguiente va a haber más contacto entre las moléculas o en las paredes del recipiente que lo contiene. Y a medida que se incrementa la temperatura, el volumen tiende a expandirse, por lo tanto la presión tiende a disminuirse y se establece una relación inversamente proporcional entre presión y temperatura. Y eso genera los diferentes estados, y por eso se habla de estados de agregación, porque a medida que se van agregando las condiciones, los estados empiezan a cambiar, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué referencia tenemos respecto a cada uno de los estados? El estado sólido dice que las fuerzas de cohesión son bastante altas, generalmente generan que la atracción entre ellas o la distancia intermolecular sea menor, y generalmente se dice que no hay movimiento en las partículas, pero se ha establecido
que como es a nivel molecular, lo que sí hay es vibración entre las moléculas, ¿verdad? El estado sólido. Que si logramos reducir esa vibración, era lo que les decía, sería llegar o alcanzar el cero absoluto. Entonces ahí sí se detendría la materia en su totalidad. Recuerda el principio de Galileo que dice que todo en el universo está en movimiento. O sea, no hay nada que pueda existir que no tenga movimiento, ¿verdad? Y la vibración es una parte de ello. Entonces, es el estado sólido. El estado líquido, a diferencia del estado sólido, tiene una mejor fuerza de atracción intermolecular o de cohesión intermolecular, la adhesión entre ellas. Y en este caso permite libertad de movimiento. Una característica fundamental del estado líquido es que presenta fluidez. Y fluidez significa que existen capas laminares de sustancia, donde una capa se desliza exactamente sobre la otra y sucesivamente así, y eso genera el fenómeno de fluidez, ¿verdad? Que tienen todos los líquidos. Ahora, cabe resaltar que, por ejemplo, aquí a nuestros lados, nosotros tenemos vidrio, ¿sí? Que aparentemente es un estado sólido, pero generalmente se ha estudiado que, por ejemplo, en el caso del vidrio, es un estado sólido con cierto grado de fluidez. En algunos casos, algunos libros antiguos definían el vidrio como un estado cuasi sólido, pero podría estar en una referencia ligeramente líquida, porque se ha notado que esas capas laminares que generan la fluidez entre las moléculas del vidrio, hay movimiento. Por ejemplo, se ha visto vidrios de más de 100 años donde se forman gotas. ¿Y eso qué nos indica a nosotros? Que precisamente está en movimiento. Solo que el movimiento es tan lento que no es tan perceptible en un corto tiempo, sino necesita mucho tiempo para poderse llevar a cabo, ¿verdad? Y por último, el estado más, ¿cómo digámoslo así? Más voluble en términos de cambio es el estado gaseoso. Ahora, antes del estado gaseoso, recordar que tanto estado sólido como estado líquido se considera desde el punto de vista cinético en equilibrio, o sea que no van a cambiar tanto con esas pequeñas variaciones de temperatura o de presión, a diferencia de los gases. Y por eso cuando nosotros hablábamos de equilibrio químico, lo hablábamos en términos de que solo íbamos a hacer mención de los gases, porque los gases presentan esa característica y aquí también, ¿verdad? Y entonces, fuerzas de cohesión muy leves, en algunos casos tan mínima que cuesta medirlo. La separación intermolecular es bastante grande y en términos de eso, entonces, permite que estas estén en movimiento. Características de un gas, Manuel. No tiene una forma definida. Están totalmente separadas. Excelente forma, toma la forma del recipiente que lo contiene, ¿verdad? Y ocupa todos los espacios del mismo, ¿verdad? A diferencia de los demás, de las demás sustancias que se rigen a un espacio específico, ¿verdad? A un volumen determinado. Estos no, estos cambian continuamente de forma dependiendo del recipiente que contiene, ¿ok? En términos de introducción, en los estados de la materia podríamos definir eso, ¿ok? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Ok, cuando nosotros hablamos entonces de los gases, en particular, porque hacia eso va nuestra clase, nuestra referencia, es que los gases presentan 4 variables que permiten definir el estado en el que se encuentran y las condiciones en las que nosotros los vamos a manejar. Las 4 condiciones básicas son temperatura, presión, volumen y cantidad de sustancia, cantidad de un gas, que generalmente nosotros le denominamos mol a esa expresión, ¿verdad? La cantidad de sustancia, la unidad de medida. Ahora, cada una de ellas con sus correspondientes equivalencias de medición. En este caso, por ejemplo, ¿qué podríamos decir nosotros con respecto a la temperatura? Que existe una temperatura absoluta que está medida en una escala llamada Kelvin, y que de aquí nosotros podríamos decir que, por ejemplo, un Kelvin es equivalente. El cambio, ojo con esto, el cambio de un Kelvin es equivalente al cambio en un grado Celsius.
En cambio, aunque la conversión nos diría a nosotros que 1 grado Celsius representa, un Kelvin representa 273.15 grados Celsius en términos de conversión, ¿verdad? Y entonces tenemos nosotros una escala que nos dice lo siguiente, ¿sí, verdad? Si yo quiero obtener, por ejemplo, Kelvin a partir de grados Celsius, yo digo que grados Celsius más 273.15 y eso sería la escala de Kelvin. Ahora, de aquí podríamos hacer algunas otras conversiones, por ejemplo, a la escala Fahrenheit, aunque generalmente esta ya deja de utilizarse. Casi solo lo que viene, por ejemplo, de una medición inglesa, se suele utilizarse. La más común sería esta, serían los Kelvin. Lo otro, la presión, por ejemplo, en sistema internacional la presión sería medida en atmósferas. ¿Y la equivalencia en atmósferas cuál sería? Ayúdenme ahí. En términos de presión, una atmósfera sería equivalente a 101.000 pascales, ¿no? 760 milímetros de mercurio. ¿Qué decía Julián? En Yo pascales. decía algo de pascales. En pascales sería 101.325 pascales. ¿Perdón? ¿Sí? ¿Cómo así no te entendí eso? Ajá. Para convertir de Celsius a Fahrenheit, ¿sí tú? No, ¿cómo así? Para esta escala. Generalmente son formas primero de congelar, puntos de congelación, y se obtienen en función de procesos experimentales. Cada uno definió un proceso experimental diferente y lo planteó hacia ahí fue, y se estableció uno que sería este, pero por establecer una escala absoluta. Esta es una escala absoluta, mientras que esto es una escala relativa. Es la diferencia, o sea, el cero nada más. Por eso lo que se estableció. ¿Sí? Va. Aquí, ¿cuál sería la otra? Tor. En función de Torricelli, ¿verdad? ¿Qué serían? 760. Tor. ¿Cuál sería la otra? PA. Dime. En términos de temperatura, escalas se conocen cuatro escalas. La absoluta, que sería la Kelvin, y las relativas, que se habla de Celsius, Fahrenheit y Rankine. Hay otras tres. Aquí tenemos la de atmósferas. En términos de volumen, la unidad para nosotros sería el litro y todas sus variaciones. Y en el caso de la cantidad de gas, serían los moles, ¿verdad? Esa sería la referencia en términos de ellos. ¿Ok? Ahora bien, de allí, de la relación entre las diferentes variables que nos permiten medir las características de un gas, surgen lo que se denomina como las leyes de los gases. Y en función de ella existen las siguientes, que serían la ley de Boyle, que sería la relación entre el volumen y la presión; la ley de Charles, que en este caso sería la presión, temperatura y volumen; la ley de Avogadro, que habla de volumen y cantidad de gas; la ley de Gay-Lussac, que es presión y temperatura; la ley general de los gases, y es una combinación entre la ley de Boyle, la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac; y luego la ley del gas ideal, que es la ley que involucra todo lo demás, ¿verdad? Y se establece un gas en particular que se denomina un gas ideal, que es un gas que cuando nosotros establecemos condiciones específicas se va a manejar de esa manera y no va a cambiar nada, ¿verdad? A diferencia de un gas real,
que la diferencia con un gas real es que estos pequeñas, generalmente nosotros estamos en un sistema que cambia continuamente. Y en ese sistema de cambio, el gas está cambiando continuamente. Entonces no podemos establecer una condición específica, ¿verdad? Entonces continuamente generan cambios y ahí se establecen ciertas variaciones de desviación para poder considerar el gas real. Adicional a estas leyes, también podríamos mencionar las leyes de las presiones parciales de Dalton, que no está aquí, pero es que estas se hablan en términos de mezclas de gases. Estas que nosotros tenemos en pantalla ahorita solamente hablan acerca de un solo gas, ¿verdad? En cambio, la otra hace mezcla de gases y entonces ahí se habla de la ley de las presiones parciales, que es lo que genera cada gas dentro de una mezcla de gases, ¿verdad? Y todo esto involucra la combinación de todo, genera lo que nosotros conocemos como la teoría cinético-molecular de los gases, que es la última que vamos a ver nosotros. ¿Ok? Bueno, entonces, de aquí pasamos a la primera ley, que en este caso sería la ley de Boyle, o también conocida como la ley de la transformación isotérmica, desde el punto de vista de las leyes de la termodinámica. ¿Ah? ¿Ya vieron termo ustedes, verdad? Sí. Ah, sí. Bueno, ok, ¿listos? ¿En casa? Vale. Pasemos a la ley de Boyle. Como se habla de una transformación isotérmica, ¿qué significa esto? El prefijo iso significa igual, ¿correcto? Entonces, lo que nos está diciendo es que tenemos una temperatura constante. Eso es lo que plantea la ley de Boyle. Entonces, eso lo tenemos nosotros en esta representación que tenemos ahí, que dice que a medida que se incrementa la presión en un sistema, en este caso, el volumen es inversamente proporcional a la presión que se ejerce, toda vez la temperatura sea constante. Y en este caso, observemos la animación. Vea que la temperatura permanece constante en el sistema, aquí, pero la presión cambia dependiendo cómo cambia bueno, conforme se agregan, en este caso, los pesos en la animación. ¿Usted se va dando cuenta de esto? La presión tiende a aumentar porque los pesos, recuerden, ¿qué es presión? Matemáticamente hablando. Fuerza sobre un área determinada. Es matemáticamente así, es P sobre A, F sobre A. O sea que presión es la cantidad de fuerza que yo estoy ejecutando sobre una región determinada. En este caso, por ejemplo, aquí tenemos, diga usted, un cilindro. Esto de acá es un cilindro. Este es un émbolo móvil. Y entonces, a medida que se agregan pesos, el peso es una fuerza, ¿no? Sobre todo, sobre el área del émbolo en su totalidad. Entonces, el émbolo presiona al gas, lo comprime. Entonces, a medida que más fuerza yo agrego, menor volumen y menor espacio para el gas, ¿verdad? Que eso es lo que aparece ahí, que es lo que ustedes ven en la animación. Ahí está, ¿eh? A medida que yo incremento la cantidad de pesos, disminuye el volumen, y si yo quito los pesos o la fuerza, aumenta el volumen. Y eso es lo que tenemos nosotros en la gráfica que se está indicando ahí. Cuando la temperatura es constante y la cantidad de gas también no va a cambiar, ¿verdad? La cantidad de gas es exactamente la misma, ¿verdad? Entonces, eso es lo que dice Boyle. El volumen es inversamente proporcional a la presión, ¿verdad? Que eso es lo que tenemos nosotros acá, y que matemáticamente nosotros lo podemos calcular con una ecuación establecida en relación a esa proporcionalidad y a una constante de cambio. Esa constante de cambio mide cómo incrementa la fuerza y cómo cambia el volumen. Se genera esa relación y a partir de ahí se puede establecer entonces que la ley de Boyle la podemos calcular con la ecuación producto de la presión por el volumen iniciales, y esa presión y volumen iniciales es exactamente igual a la presión por el volumen final.
que en este caso es exactamente lo mismo. Por eso es la igualdad, ¿verdad? Y es el valor constante, esa relación de constante que se da en ese cambio. ¿Ok? Y entonces, vamos a los ejemplos, ¿les parece? Va. Ahí está el primer ejemplo, entonces. Solo, no puedes regresar un ratito. Dale, pues. ¿Perdón? Ya está, gracias. El alfa que aparece ahí, eso se lee como proporcional. Ajá, ahí. Ok, ¿sí se lee? ¿Sí? Ok. Vamos, pues, ustedes me avisan. ¿Cuántas? Hay que hacer algo. Te estuvimos molestando donde estabas aquí, hombre, con las interaulas. ¿Nos ganaron? Ah, sí, ganamos. Sí, tuvimos mega defensa. ¿Cuál era la mega defensa que teníamos? A Mario. Y a Mario no se le escapaba una. Dime. Bueno, dime. Todo lo mismo es una equivalencia. Aquí tenemos mega defensa y jugamos contra Mil-Yun. Por eso era la contestadera. ¿Verdad que sí? Ya te iba a matarse la risa, pero hasta saltó así. ¿Cómo? Contra B1B. ¿Sí? ¿Lo bloqueaste un par de veces? ¿En el segundo tiempo? Bueno, empecemos. Ok, tenemos entonces el ejemplo que dice así. Una cantidad fija de gas a 21 grados Celsius tiene una presión de 752 torr y ocupa un volumen de 5.12 litros. Calcule el volumen que ocupará el gas si la presión aumenta a 1.88 atmósferas mientras que la temperatura permanece constante. Eso significa que tenemos nosotros. Vamos a ver. Presión inicial. Y en este caso son 752 torr. Tenemos un volumen inicial de 5.12 litros y nos piden encontrar el volumen 2 o el volumen final cuando la presión cambia, la presión 2 es de 1.88 atmósferas. Bueno, aquí usted puede definir las unidades en las que puede manejar, recordando que deben de ser equivalentes, ¿verdad? Por ejemplo, 752 torr sería como 0.90 y ¿cuánto? Recuerde que Yo lo pasé a torr, Carlos, o sea, no hay clavo. No, o sea, usted puede utilizar la referencia que quiera. Yo solo estoy haciendo conversiones ahorita. Yo sé que 752 torr, 760 torr es una atmósfera. O sea, 752 torr sería 0.99. 99 atmósferas. Si usted lo quiere trabajar en atmósferas, o si usted quiere trabajarlo en torr, sería 1.88 por 760. 1428 80, ¿así? Torr. Las equivalencias, pues, ustedes las generan, pero pueden trabajar con cualquiera de las dos unidades. Aquí no se nos pide una en particular, o no se exige una en particular, ¿verdad? Por lo tanto, de la ecuación, volumen 1 por presión 1
que sería igual al volumen 2 por la presión 2. Yo tengo que el volumen 2 sería igual al volumen 1 por la presión 1 partido la presión 2. Y el volumen 2 sería 2.69 litros. ¿sí? 2. 69 litros. Y ahí tendríamos entonces el volumen cuando la temperatura permanece constante. Pregunto, ¿cómo podríamos demostrar eso? ¿Cómo puedo demostrar la ley de Boyle? Que manteniendo constante la temperatura, al aumentar la presión, Disminuye el volumen. o al revés. ¿Cómo puedo demostrar eso? Experimentalmente. Por eso la temperatura debe ser fija. Por ejemplo, este lugar está totalmente cerrado, mantiene su temperatura en un tiempo específico, un pequeño lapso de tiempo. ¿Cómo podríamos demostrar eso experimentalmente? Ok, oiga lo que dijo Nicole, me suena un globo. Cuando lo llenas y lo presionas, lo que sucede con el globo es que dependiendo de dónde lo tengas, si lo colocas en tus manos, lo único que vas a lograr es deformarlo. No vas a lograr hacer el cambio. Pero por ahí vamos. Experimentalmente, ¿cómo demostrarlo? Pero entonces ahí cambia porque en el mar, a medida que bajas, la temperatura tiende a bajar. Cambiaría la temperatura por la presión de las manos, pero entonces, va. ¿Por qué se los planteo así? Porque vamos a tener laboratorio de esto. Qué fácil. ¿Pero cómo? Vamos a discutirlo, ¿ok? Bueno, hasta ahí me quedo hoy. Feliz día a todos. Un gusto saludarlos. Adiós, mister. Chao.